¿La iglesia es un ente, es una entidad o es un ser vivo? Un ser vivo. Ser vivo. Un ser vivo. ¿Qué más? Los quiero escuchar. ¿Qué es la iglesia? Tiene que abrir los micrófonos, hermano. El templo No, del pero cada Espíritu uno lo puede abrir. Santo. Un ser vivo. La Ok. iglesia Somos la iglesia de Cristo. somos nosotros mismos, hermano. Ok, la iglesia somos, o sea, lo que dice la Biblia. La iglesia está formada, la iglesia es el cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza. Pero ese cuerpo de Cristo lo formamos cada uno de nosotros, los creyentes que hemos renacido de nuevo en Cristo Jesús. Exacto, su pueblo. Su pueblo. Ya lo Ok. dijo todo. Es una familia. Alguien que me lo diga de una forma muy, muy concreta. Los redimidos. Muy concreto, pero no era. El cuerpo de Cristo. Igual somos los redimidos, ¿no? Somos La el pueblo familia de escogido, Dios. hermano. El Somos cuerpo de Cristo. ¿Quién es Ok. la iglesia? Ok, somos la luz del mundo. Somos nosotros. La Pueblo iglesia escogido somos por Dios. nosotros. Pueblo Ok. escogido por Dios. La iglesia somos nosotros, la formamos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Sí, pero ya por aquí dijeron la respuesta muy concreta. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Porque cuando nosotros queremos hablar de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, como que se nos olvida esa pequeña partecita de que la iglesia soy yo. Y empezamos a mirar para dónde. Para el edificio. Empezamos a mirar para el lugar donde nos reunimos. Entonces ahí es donde viene. Dígame si alguno de ustedes ha escuchado tal vez algún hermano, alguna hermana que dice, ay no, yo me voy a alejar de la iglesia, yo me alejé de la iglesia, porque allá en esa iglesia no se siente el Espíritu. Es que esa iglesia es como muerta, en esa iglesia no se siente el Espíritu Santo. ¿Han oído algo parecido, igual? Sí. Esto es sí, esto es no. Sí, ¿cierto? Sí. Cuando yo digo, o cuando alguien dice, es que en esa iglesia no se siente el Espíritu Santo, ¿qué es realmente, dónde es realmente que no se está sintiendo el Espíritu Santo? En ella misma. En esa Exactamente. persona. Lo mismo iba a decir yo. En esa persona es donde no se está sintiendo el Espíritu Santo. Y no estamos sintiendo el Espíritu Santo porque no sé cuánto tiempo llevan muchos de ustedes dentro de la cristiandad, siendo discípulos del Señor, pero a muchos que veo por aquí, algunos nombres, algunas caras que distingo, sé que llevamos rato. Y rato es rato. ¿Sí? Por ejemplo, va al hermano Alejandro, sé que lleva muchísimo tiempo. Veo a Olga, lleva muchísimo tiempo. Veo a Adriana, veo a Diana Giraldo, sé que llevan muchísimo tiempo. Elizabeth Herbert también lleva muchísimo tiempo. Lady Vélez lleva muchísimo tiempo. Entonces, muchos llevan, la hermana Fernandina lleva muchísimo tiempo, Beatriz y Jafer, ¿cierto? Sí. Nos gana. Oiga, nos gana. Entonces, cuando eso ocurre, yo hoy le voy a dar la razón. Escúchenme muy bien. Pero van a escuchar todo el argumento antes de tratarme de apóstata y de cualquier otra cosa, ¿sí? Pero yo hoy le voy a dar la razón a todos los grupos denominacionales cuando dicen que la iglesia de Cristo, ese grupo de gente que se reúne en un local, en un edificio, bajo ese rótulo, aquí se reúne la iglesia de Cristo, no sé, o sea, no sé dónde fue que estandarizaron el letrero para todas, porque todas tienen
aquí se reúne la iglesia de Cristo, Romanos 16:16. O sea, eso como que era, pues fue mandato, las letras tenían que ser fondo blanco, letras azules. Sí, ahorita algunos han, bueno, cambiado un poquitico, le pusieron más colores, pusieron alguna figurita, sí. Pero cuando alguien viene y dice, los denominacionales dicen, es que esa iglesia es muerta, es que en esa iglesia no se ve el espíritu, yo tengo que decir con mucha vergüenza, con mucho dolor en mi corazón, ustedes tienen toda la razón. ¿Por qué razón? Porque para nosotros, en el siglo XX y en el siglo XXI, la iglesia de Cristo, el tema del Espíritu Santo era una cosa como, no, sabemos que existe el Espíritu Santo, pero no hablemos del Espíritu Santo. Y hermano, vamos a hablar del Espíritu Santo, hermano, qué pena, eso es muy pentecostal. Hermano, venga. Pare. Deténgase un segundito. Si usted y yo creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, y creemos en la Biblia de que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y yo estoy leyendo eso, entonces el Espíritu Santo tiene algo que hacer o no tiene algo que hacer en la vida de la iglesia. En la vida de usted y yo como iglesia, ¿el Espíritu Santo tiene que hacer o no tiene que hacer? Sí, mucho. Claro que sí. Tiene mucho que hacer. Entonces, vamos a empezar a mirar cinco cosas que el Espíritu Santo da o hace en la iglesia. El tema del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo a través de la historia bíblica, pero en especial a través de la historia de la iglesia, el tema del Espíritu Santo ha tenido un papel muy importante desde el inicio de la iglesia hasta el día de hoy. Hoy veremos, o vamos a empezar a ver 5 cosas que hace el Espíritu Santo en la iglesia. La primera, nos es dado como don. Dice Hechos 2:38, la nueva versión internacional, la nueva Biblia viva dice, arrepiéntanse. Le respondió Pedro, y bautícese en el nombre de Jesucristo, para que Dios le perdone sus pecados, entonces recibirán también el don del Espíritu Santo. Entonces, empecemos aquí a jugar con la semántica. Vamos a empezar a jugar con el idioma castellano. ¿Qué tenían los primeros cristianos? ¿Qué recibieron los primeros cristianos cuando se bautizaron? Espíritu Santo. ¿Y lo recibieron cómo? En forma de lenguas de fuego. En forma de don. Muy bien, hermano Flores. Lo recibieron como don. Pedro les dijo, arrepiéntase, bautícese, para que Dios les perdone los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Don del Espíritu Santo. Los que recibieron o a los que vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego, Elizabeth, fue a los apóstoles. ¿Y cómo sabemos que fue a los apóstoles? Aquí, en Hechos capítulo 2, ahí hay una gran discusión teológica. ¿Por qué razón? Porque algunos muy queridos, muy amables, muy formales, muy de la casa, agarraron a todos los que estaban en el templo y en Jerusalén y los llenaron del Espíritu Santo. Porque las lenguas de fuego, según ellos, llegaron sobre todos. No es lo que dice el texto. Cuando usted analiza, cuando usted lee el texto, dice que el Espíritu Santo llegó sobre los 11 que estaban en el aposento. Y empezaron a predicar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Si el Espíritu Santo llegó sobre todos los que estaban en Jerusalén, porque habían unos que se estaban burlando de los apóstoles. Ya no tenían que bautizarse después tampoco, porque ya hubieran tenido el Espíritu Santo con ellos. Ajá. Muy bien, Daniel. Lo otro es que, pues, no se hubieran adolorido en su corazón, dice Hechos 2:36, al oír esto, se entristecieron en su corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros,
varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles de una forma especial. Sobre algunos gentiles también vino de una forma especial, Hechos capítulo 10. Sobre la casa de Cornelio. Pero sin embargo no vemos ni a Cornelio o no escuchamos de Cornelio o alguien de su casa, no hay una referencia que haya salido a hacer milagros. Lo que se hizo, que ellos recibieran el Espíritu Santo de esa forma, era una señal para Pedro, que no les fuera a impedir el bautismo, porque la iglesia estaba para judíos y gentiles, ¿sí? Pero entonces, ¿qué recibieron los primeros cristianos en Hechos 2:38? ¿Reciben el Espíritu Santo como qué? Como don. Como don. Yo quiero que la hermana Alicia Córdoba me responda esta pregunta. Facilita. En Hechos 2:38, esos primeros cristianos recibieron dos cosas. ¿Qué recibieron? Hermana Alicia. Sí, hermano. ¿Qué recibieron las primeras personas que se bautizaron? Pedro les dijo que se bautizaran y iban a recibir dos cosas. ¿El qué? El don del Espíritu Santo. Y otra cosa. Sí, esa. El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Muy bien. Ellos recibieron el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ok. Hermana Lady Vélez. Lady, hola. Sí, señor, dígame. ¿Qué recibe una persona hoy, en el siglo XXI, cuando se bautiza? El perdón de los pecados y el Espíritu Santo. El perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Alguien me puede decir qué es la diferencia entre ellos allá en el primer siglo y las personas que se bautizan hoy en el siglo XXI? ¿Cuál es la diferencia? Pero una pregunta. Yo pensé que recibíamos el Espíritu Santo completo que nos sellaba. Pero si recibimos el don es el que nos sella, ¿o cómo funciona? No, o sea, lo que pasa es que cuando el texto dice el don del Espíritu Santo, es el regalo del Espíritu Santo, es un regalo que nos están dando. Ah, ok. ¿Sí? O sea, estamos recibiendo al Espíritu Santo en sí. Nos estamos recibiendo. O sea, cuando nos bautizamos, ellos recibieron dos cosas. El perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Una persona que obedece hoy el Evangelio, ¿qué recibe hoy? Exactamente lo mismo. El don del Espíritu Santo. El perdón de pecados y el Espíritu Santo. ¿Qué ha cambiado? Nada. Estamos en la era de la iglesia, no ha cambiado nada, no debe cambiar nada. Si no ha cambiado nada, aquí es donde viene la pregunta práctica para nosotros. Si no ha cambiado nada, ¿qué los movió a ellos que a nosotros no nos mueve? ¿Qué fue lo que los movió a ellos? En algún momento hablaba con un amigo, un hermano de la iglesia, y me decía, viejo, ¿sabe qué? Yo creo que a la iglesia de hoy lo que le hace falta es una persecución. Yo lo miré, me reí. Yo le dije, estás loco. Que venga la tribulación. Yo le dije, estás loco. Si nosotros sin tribulación, sin persecución, negamos a Cristo, ¿cómo era persiguiéndonos? ¿Cómo era persiguiéndonos? O sea, si nosotros nos desertamos del camino del Evangelio porque es que el hermano Alejandro me miró feo. Porque es que el hermano Jesús en la predicación me la dedicó a mí. ¿Sí? Imaginen con persecución. A nosotros no nos persiguen y negamos al Señor con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Imaginen nosotros viviendo una persecución como en el primer siglo. Alguien me escribió por acá en el chat, que lo que nos hacía falta era fe. Y es cierto. Y una fe que nos debe a tener convicción. Nosotros necesitamos entender muy bien qué es lo que nosotros recibimos el día que nos bautizamos. Nosotros recibimos el mismo Espíritu Santo.
ese mismo regalo, que ese Espíritu Santo hace una cantidad de cosas, entre ellas, Daniel, sellarnos. Tenemos el sello del Espíritu. El Espíritu Santo, dice Pablo, que es nuestras arras, o sea, como nuestra sortija de matrimonio para la salvación. Eso es el Espíritu Santo, que recibieron ellos en el primer siglo y que recibimos nosotros hoy. Es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha cambiado. ¿Y saben por qué les digo que el Espíritu Santo no ha cambiado? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Entonces el Espíritu Santo no ha cambiado. Eso que recibió Pepito Pérez allá en Jerusalén, cuando estaba ahí entre los 3.000 que se bautizaron en Hechos capítulo 2, fue el mismo Espíritu Santo que recibimos cada uno de nosotros el día que nos bautizamos. Entonces, ¿qué nos está faltando a nosotros? A nosotros lo que nos está faltando es estudiar más el asunto para mirar cómo es que el Espíritu Santo va a empezar a obrar en mí. Porque estamos hablando que el Espíritu Santo ha tenido una actividad y una obra dentro de la iglesia, y ustedes me dijeron hace un rato cuando comenzamos esta clase que la iglesia no era el edificio. ¿Que quién era la iglesia? Nosotros. Yo soy iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ese Espíritu Santo hace en mí como iglesia? Nosotros recibimos eso, pero cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, eso trae, ¿recuerdan la escena de Spider-Man? Esa escena cuando el tío de Parker se está muriendo, después de que lo asaltaron, que le dice, un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Ah, vieron Spider-Man, muy bien. Si esto fuera una clase, Daniel tuviera ahí un bono extra en el examen por ver Spider-Man. Pero es cierto, un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Y me voy a meter en aguas un poquito turbulentas. Nosotros, cuando salimos a evangelizar, cuando compartimos el evangelio, en clases pasadas decía que había gente que le tenía miedo al agua. Pero también muchos de nosotros nos fascina impedir el agua. ¿Y quién soy? Nadie. Nosotros más que explicarle o querer convencer a una persona de que cambie toda su vida para que obedezca el evangelio, cosa que no va a pasar. ¿Ustedes conocen a alguien que haya sido capaz de cambiar? Yo conozco mucha gente que dice, sí, yo estudio la Biblia, todo, pero es que no. Cuando yo cambie, obedezco. Pues, mijo, Nunca. en palabras del apóstol Pedro, si el justo con dificultad se va a salvar, ¿qué será el resto? O sea, si nosotros, la iglesia, si nosotros, el pueblo de Dios, no hemos podido cambiar, Mainé, pobre, ¿saben qué es lo que nosotros tenemos que explicarle a esa persona? Que cuando él se bautice, o sea, cuando él toma la decisión, entendiendo por qué se está bautizando, y la responsabilidad que trae consigo el bautismo, él va a recibir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que lo va a transformar. No de una forma milagrosa. Y quiero explicar ese término que acabé de utilizar cuando dije no de una forma milagrosa. ¿Por qué razón? Una forma milagrosa es, muchas personas creen que creí, obedecí, me bautizaron y ya. San se acabó. Espiritualmente soy una nueva criatura. Amén. Soy una nueva criatura. Amén.
con un pequeñito detalle. Tengo el disco duro lleno de todos los virus que tenía antes de que me sumergieran al agua. No me resetearon. Me bautizaron, pero no me resetearon. Entonces ahí es donde entra a trabajar el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los nuevos cristianos, que el Espíritu Santo va a trabajar en él. Pero la mejor forma es que usted también deje trabajar el Espíritu Santo en usted. O sea, nosotros no podemos seguir, hermanos, con años en la iglesia y todavía con esas actitudes como si no fuéramos parte de, como si no estuviéramos. Cada que hacemos eso, nosotros contristamos, entristecemos el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en esos primeros cristianos? Los empezó a transformar de tal forma que los convenció que ellos tenían que ser parecidos ¿a quién? A Cristo. A Jesucristo. A Jesucristo. Y empezaron a actuar y a hablar como lo hizo Jesús, como lo hacía Jesús, como lo solía hacer Jesús. Por eso en Hechos capítulo 11, versículo 23, dice que en Antioquía a los discípulos los llamaron Cristianos. cristianos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un edificio muy bonito con un rótulo de fondo blanco, letras azules, que decía, aquí se reúne la iglesia de Cristo, Romanos 16, 16. No. No, eso no podía pasar, no, no pasó así. Los discípulos vivían de una forma, hablaban de una forma semejante o queriéndose parecer ¿a quién? A Al maestro. Cristo, A Jesucristo. a su maestro, muy bien, Olga, a su maestro. Entonces ahí la demás gente empieza a mirarlos y empieza a decir, estos son diferentes, estos son diferentes, estos se parecen al Nazareno, estos se parecen al que predicó por el desierto, estos se parecen al que predicaba, al que sanaba a los enfermos, al que resucitaba a los muertos. Hablan, recuerdan, y miren que no estoy lejos de eso, recuerdan cuál fue la acusación que le hicieron a Pedro en el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Usted era uno de los que andaba con Jesús. ¿Y por qué? Hablaba como él. Hablaba como él. Pues primero fueron un poquito xenófanos también. Usted es Galileo, usted tenía que ser de ellos. Pero alguien dijo por allá, pero es que él habla como él. Habla parecido a él. ¿Estamos nosotros hablando parecido a Jesús? ¿Estás hablando parecido a Jesús? Yo creo que a veces nosotros hablamos parecido a Jesús. ¿Quieren saber cuáles veces? Cuando damos un estudio. No, ojalá. Cuando todo está bien. Ojalá. No, ojalá, ahí peor todavía. Cuando estamos delante de otros hermanos. Nah, ojalá. Cuando tenemos necesidad, hermano. Cuando Ah, cuando ¿saben cuándo hablamos nosotros parecidos a Jesús? Cuando lo necesitamos. ¿Saben cuándo hablamos nosotros parecidos a Jesús? Cuando está enojada la señora. Cuando queremos, hermanos, foco acá. Cuando queremos juzgar y condenar a alguien, ahí sí hablamos parecido a Jesús. Ahí sí hablamos, queremos hablar con la autoridad de Jesús, ahí de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Eso cuando le queremos ir a dar tabla a un hermano, ahí sí. Pero ¿y el resto? Pero ¿y el resto del tiempo? Yo estoy hablando como Jesús. Eliseo decía, cuando estamos con otros hermanos, sí es cierto. Es que ser buen cristiano aquí es muy fácil. No. No es lo más fácil que hay. Estar aquí, calladito. Pienso cada palabra que voy a decir.
¿Sí? Pero ese no es el todo. Nuestro día tiene 24 horas como el de todos los demás. Casi todos nosotros, por no decir que todos nosotros, tenemos unos trabajos donde nos relacionamos con un montón de personas y donde casi nunca coincidimos con un hermano. ¿Es así o no es así? Entonces, ahí estamos hablando como Jesús. Ahí estamos actuando como Jesús. Estamos dejando ahí que ese espíritu, olvídese de la palabra don. Cuando Pedro dijo el don, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y yo creo que ahí ha sido el foco del problema. Que nosotros vimos la palabra don como, ay, lo máximo. No, lo máximo es el Espíritu Santo, que nos lo regalaron. Ese es el don, te regalamos el Espíritu Santo. El Señor dijo, el Señor prometió a los apóstoles y a la larga a la iglesia que no nos iba a dejar solos. A los apóstoles les dijo, no los voy a dejar solos, les voy a mandar el Paracletos, el Consolador, y Él los guiará a toda la verdad. Y en ese mismo contexto, empata con esa oración bellísima en Juan capítulo 17 por la unidad. Y hay una parte donde dice, y no te ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, esa promesa del Espíritu Santo también era para nosotros, aplica para nosotros, y el día que nos bautizamos, el Señor nos perdona los pecados, y de encima, de ñapa, de yapa, no sé cómo dirán en otras partes, nos regala su Espíritu, para que venga a vivir en nosotros, para que viva en mí, que soy la iglesia. Hermanos, saquémonos de la cabeza que en la iglesia no se mueve el Espíritu Santo. La expresión correcta es, yo no permito que el Espíritu Santo se mueva. ¿Que el Espíritu Santo qué? ¿Se mueva? Se mueva. Que el Espíritu Santo haga. O actúe en mí. O actúe en mí, exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Y no estoy diciendo, yo no estoy diciendo con esto que nosotros seamos más poderosos que el Espíritu Santo, porque eso sería una utopía. Nosotros no podemos ser más poderosos que Dios. Solamente que Dios es un ser supremamente amoroso y lo único que Dios espera que usted y yo entendamos son dos palabras. Una, que es ser discípulo. Nosotros, en esta parte del mundo, en el occidente, no entendemos muy bien el término discípulo. Para nosotros funciona más bien el término alumno o estudiante. Pero no hay una diferencia entre un alumno y un discípulo, o un estudiante y un discípulo. Porque el discípulo tiene claro que él quiere obedecer y seguir y asemejarse a su maestro. Un estudiante simplemente recibe información. Entonces, lo primero que el Señor quiere es que usted y yo seamos discípulos. Y si nos queda muy difícil, porque de pronto es muy difícil, la otra es un poquitico más fácil. Que entendamos qué es ser siervos de un Señor. Porque nosotros le decimos a Dios Señor, ¿o no? Amén. Y si yo les pregunto, ¿quién es el Señor de tu vida? Deberíamos responder Jesucristo. ¿Listo?
Vamos a hacer una cosa. Ya me olvidé. Me entró el espíritu de la democracia. Dios, Jesucristo no era demócrata. Ah, ¿sí ve? No le meta política al asunto, hermano. ¿Sí? No, sí, cada vez que empezaba a crecer las masas alrededor del Sodo decía un par de cosas y la gente se ayuntaba. Se iban, ya no querían mandar. No, tranquilo, él despidió a 4.012 un día. Vamos a hacer algo. Levánteme la mano. Los que tienen la cámara prendida pueden levantar el pulgar hacia arriba, pueden levantar la mano, si no, en la parte de abajo hay un recuadro que dice reacciones y hay una para poder levantar la mano. De hecho, está ahí subrayada, dice levantar la mano. Me van a levantar la mano todos aquellos que dicen o han dicho en algún momento a Jesús Señor. Jesús es el Señor, su Señor. Que Dios es el Señor. Sí, pues como no. Yo lo escucho mucho. Ok. ¿Ustedes saben qué implica eso? ¿Ustedes tienen idea? Obediencia absoluta. ¿Ustedes tienen la más mínima idea de lo que eso significa? Sí. ¿Quién dijo sí? La hermana Alicia, me parece. ¿Quién fue la que dijo sí? Sí, hermano. Ok, hermana, ya que usted la tiene tan clara, díganos a todos. ¿Qué significa eso? Hermano, que Primeramente, respeto. Que Ok. le debemos obediencia. Nos tenemos que someter completamente, hermano, a lo que él. Sí. Tenemos que ser imitadores de él. Mire, muy bien, hermana. Cuando yo digo que Jesús es mi Señor, yo tengo que reconocer mi puesto. ¿Y ustedes saben cuál es el puesto de cada uno de nosotros? Esclavos de él. Esclavos. Él dice, nosotros hacemos. Esclavos. Vamos a ser pequeños. Usted y yo somos esclavos. Sus siervos. Pero pareciera que el que fuera el siervo de nosotros fuera el Señor. Ah, hermano, ¿cómo así? Sí. ¿Por qué razón? Vivimos haciendo lo que queremos. Y queremos que Tomamos las hagan decisiones como nos parece. Nosotros llegamos, planeamos, ejecutamos, pero después creemos que después Dios tiene la responsabilidad de bendecirnos. Y empezamos a recitar los versos de memoria. Y agarrar los versos, como digo yo, del pelo para sacarlos de su contexto y enseguida quererlo aplicar a martillazos a lo que le estoy pidiendo a Dios. Simple. Pero después decimos, es que mi Señor Jesucristo. Siempre estás tratando a tu Señor como esclavo. Nosotros tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos dos cosas por hacer como iglesia. O somos discípulos, seguidores e imitadores de Dios. Y si esa nos parece muy difícil, la otra es mucho más fácil. Simple y llanamente sea un esclavo. Yo sé, gracias a Dios, para nosotros el término de la esclavitud, pues lo conocemos por referencia, por significado del diccionario, por lo que vemos en las películas, por lo que leemos en los libros de historia, pero ninguno de nosotros ha sido un esclavo físico de algo, de alguien. Esclavos del pecado sí hemos sido, pero aún así no nos reconocemos. Entonces, mis hermanos, la primera de 5 cosas que el Espíritu Santo hace en la iglesia del siglo XXI es que mora en nosotros. Vive en cada uno de nosotros. No hay otra cosa.
Cuando estamos evangelizando a alguien, no se preocupe tanto o quitémosle esa carga que esa persona tiene de que primero tiene que cambiar. Simplemente enseñémosle y llevémoslo a la conciencia que en el momento que él se bautice, él ya no es él. Y eso también aplica para nosotros. Ya no somos nosotros. Porque nosotros nos bautizamos para salir. Cuando salimos de allí, salimos a ser parte de un reino. Alguien ahorita cuando pregunté quién era la iglesia me escribieron por acá en el chat y dijeron, somos el pueblo de Dios. Amén. Sí, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo vivo en un pueblo X? ¿A qué me tengo que someter? A las costumbres y las leyes de ese A las pueblo. leyes. A las leyes, ¿cierto? Entonces, cuando yo nazco de nuevo, de agua y de espíritu, y llego acá a ser pueblo, ¿a qué me tengo que someter? A Jesucristo. A las leyes. ¿Ustedes saben otro nombre con el que se conoce la iglesia? La iglesia, la Biblia, el Nuevo Testamento habla le da varios no significados, con diferentes adjetivos describe la iglesia. Templo. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Buena. Fernanda, ¿qué fue lo primero que dijiste? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Muy bien. ¿Ustedes saben qué significa eso? Algo muy grande. No hay con qué compararlo. ¿Ustedes saben qué significa vivir en un reino? No. Pertenecer a ese reino. ¿Saben qué significa pertenecer a ese reino? Que tienes que cumplir las leyes. Que tienes que cumplir las leyes del rey. Una responsabilidad muy grande. En los reinos no existe la democracia, se llama una monarquía. En las monarquías se hace lo que dice que el rey dice. ¿Recuerdan cuando eran niños? Que jugábamos algo que se llama que el rey manda. A mí me gustaba jugar eso con mis primos, pero cuando yo era el rey. No, el resto no. Que le estén mandando a uno ahí a hacer cosas. No, qué pereza. Qué pereza. Pero hermanos, estamos en el reino de Dios. Escuchen muy bien. Amén. Usted y yo estamos en el reino de Dios. Eso quiere decir que ni usted ni yo mandamos. Aquí solamente manda Dios. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te dieron ese Espíritu. El Señor nos dio el Espíritu Santo para eso. Nos regaló el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender eso. Entonces, mis hermanos, 1 de 5. Todavía nos faltan 4. De las cosas que el Espíritu Santo da o hace en usted y en mí, que somos su iglesia, su pueblo, su reino. Y eso que no los llevo hasta el libro de Hebreos, porque allá no la ponen un poquitico, no suben la vara. Somos real sacerdocio. Linaje escogido. Nación santa. ¿Es una nación santa? Pueblo adquirido por Dios. Sí. Esa es la canción. Ahí es lo que dice Hebreos. Eso de nación santa no es porque no pequemos, es porque somos diferentes y somos separados de lo que es el mundo. Y si hay algo lindo de todo, o que a mí me parece muy lindo, de cuando en algún momento me explicaron qué era la iglesia como reino de Dios, y me lo supieron explicar como la iglesia es una prolongación del cielo sobre la tierra. Tenga. Hermano, eso está muy poético, muy bonito, pero carece de sentido bíblico. Pues no tanto. Pablo dijo que nosotros éramos ciudadanos del cielo.
Y hasta donde yo sé, ninguno de nosotros en este momentico vive en el cielo. Nosotros, es como los judíos que están estamos en repartidos por Medellín, todos lados. vivimos en la sucursal, pero no todavía en el cielo. ¿Qué decía Daniel? Digo yo que sería más o menos como el pueblo judío que se esparció por todos lados, pero seguía siendo el pueblo judío estando en todos lados. Así estamos nosotros. Nosotros no estamos en el cielo como tal, pero estamos esparcidos aquí en la tierra. Por eso, la Como el pueblo de iglesia Dios. es una extensión del cielo sobre la tierra. ¿Y por qué? Porque es muy simple. Es muy simple. No sé. La iglesia es una extensión del cielo sobre la tierra, porque la iglesia es el reino de Dios. Dios manda, los súbditos obedecen. Simple. ¿Puedo decir una cosa, brother? Claro. Cuando usted dijo de que acerca de que cuando fuéramos a llevar a cualquier persona para que conociera a Dios, para bautizarse, que no teníamos que decirle que tenían que cambiar, que no tenían que cambiar, pero si llevamos a la persona, usted dijo no, de que llevamos a la gente sin decirle que cambie, que el que lo cambia es el Espíritu Santo. ¿Usted dijo eso? Okay. Lo que estoy diciendo es que mucha gente te va a decir que quiere cambiar para bautizarse. Ojo, no es que no tienen que cambiar porque en el arrepentimiento hay cambio. En el arrepentimiento hay cambio. Sino que, o sea, me refiero a, es muy buena la acotación, me refiero a que muchas personas le dicen a uno, sí, yo sé que me tengo que bautizar, yo sé que ese es el camino para ir al cielo, pero yo quiero cambiar primero. Es que yo necesito cambiar primero todas estas cosas. Ahí fue donde yo dije, pues si nosotros no hemos sido capaces, ese pobre cómo va a ser capaz. O sea, ahí es donde yo tengo que decirle a la persona, mire, con lo que usted entiende en este momento, esa es la materia prima con la que el Espíritu Santo que va a venir a vivir en usted le va a ayudar a cambiar. Es el que va a transformar esa vida. Pero eso no quiere decir, no, sí, pero es muy buena la acotación, de pronto no me ha hecho entender muy bien, pero es eso, porque en el arrepentimiento es sinónimo de cambio. Sin cambio, o sea, yo estoy arrepentido y voy a seguir haciendo lo mismo. No. ¿Ustedes vieron alguno en Hechos que se arrepintiera y siguiera haciendo lo mismo? No, imposible. Arrepentimiento es un cambio de dirección. No exactamente. Estabas haciendo. Cuando Jesús sanó personas. La mujer en el acto mismo de adulterio en Juan capítulo 8. ¿Recuerdan? Vete y no peques más. Sí. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno me acusó, Señor. Yo tampoco te acuso. Tranquila, váyase. No, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. ¿Qué es eso? Cambie. ¿O no es cambie? Sí. Eso es cambie. ¿Sí? Que no lo siga haciendo. ¿Cómo, hermana? Perdón. Hermana Clara. Que no lo siga haciendo. Que no lo siga haciendo. Entonces, claro, para que una persona obedezca el evangelio, pues tiene que haber un arrepentimiento y el arrepentimiento es cambio. ¿Sí? Lo que nosotros no podemos pretender, que es lo que pasa con muchas personas, o incluso con muchos de nosotros, que le están predicando a alguien y dice, no, pero es que esa persona cómo se va a bautizar si no ha cambiado. Venga, que usted conoce la intención del corazón de esa persona. Puede ser que esa persona en ese momentico tenga la intención en su corazón y ese va a ser el lugar donde el Espíritu Santo va a trabajar para transformar esa vida. A nosotros nos ha faltado un poquitico es eso. Entender más bien qué es lo que pasaba después de que nos sacaban del agua. Nos la vendieron muy fácil. Nos la vendieron muy barata. Entonces, muchas personas creen que hacerse cristiano, hacerse discípulo del Señor,
es simplemente, sí, digo que me arrepiento, digo que creo en Jesús, me bautizo y me empiezo a reunir con esta gente que es chévere. Esta gente es chévere y tienen unas clases buenas a veces y comparten rico y sí. Eso no es. Eso no es. Esto es que tengo que entender que el día que yo me bauticé, el Espíritu de Dios vino a vivir en mí. Alguien me colocó en el chat, somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo, pero de eso vamos a hablar. Yo estoy totalmente de acuerdo, la Biblia lo dice, y de esto vamos a hablar más adelante. Mis hermanos, muchísimas gracias por la atención en esta noche. Vamos a tener un par de minuticos si alguien tiene alguna pregunta dentro de la clase sobre el tema concreto de la clase. Si me van a preguntar que si el apóstol Pablo en 2 Corintios, que si fue él, que cómo sabemos que fue al tercer cielo, pues no supo Pablo, yo tampoco voy a saber. O sea, temas que no sean, preguntas que no sean sobre la clase, después de la oración con el mayor de los gustos. Si hay alguna pregunta sobre este tema en particular, de que recibimos el Espíritu Santo como regalo, bienvenida sea la pregunta. Gracias por tu atención. Bien, entonces vamos a ir a seguir con la programación de la clase del servicio esta noche. Vamos entonces a orar por las peticiones materiales.